llegó la policía, se puso a 2 metros de distancia la columna de la gente y que estábamos haciendo la cadena humana. Y el jefe, que era uno de los 4 jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, Raggio, que había sido jefe de la departamental de acá, un tipo que habíamos podido charlar y hacer inclusive academia de derechos humanos con ellos, se vino, saludó y dijo, bueno, Pablo, mirá, ¿dónde nos encuentra? Y le digo, bueno, vos tenés que cumplir tu función y yo la mía. Y me dice, ¿qué van a hacer? Le digo, nos vamos a quedar así. Lo que sí, ten en cuenta de que si llevas preso, no llevas preso a todos también, a los curas, a la monja, a mí, a los dirigentes sindicales, a los vecinos. Todos vamos a desoír una orden judicial. Entonces todos somos pasibles y penalmente responsables de no cumplir una orden judicial. No, es una locura, Pablo, ¿cómo te voy a llevar preso? Sí, yo voy a poner acá con la gente. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un siglo. Como la veo. Mirá, siempre el sistema nos las muestra complicadas. Para el 70% de la población mundial, todas las mañanas que se levantan, el sistema le dice que no. Y lo que nosotros sugerimos, quienes estamos en la lucha, en la defensa de los derechos humanos y en la animación social, de que lo que hay que buscar, lo que hay que hacer es salir a buscar el sí. Y mucha gente, yo te diría que la mayoría sale a buscar el sí todas las mañanas, a pelear la olla de comida, a pelear el mango para pagar el alquiler, para pagar el estudio de sus hijos, y cada uno en su estrato social, ¿no? Pero, como la veo, muy atrasados como generación en que intentamos cambiar un sistema y el sistema nos está comiendo. Y nos llevó a los mejores. Pero eso no significa que está perdido, no. Se perdió alguna batalla, pero no el partido final. Alguna vez salimos de un juicio que juzgaban a policías que habían matado a Gastón Dufo, un joven en Ramos Mejía, adicto, que había tenido un ataque, pobrecito, y bueno, la policía lo agarró y lo mató a golpes. Cuando se dieron cuenta que era hijo de un comisario, ahí dijeron, che, algo hay que hacer. Lo trataron de reavivar y no pudieron. Se hizo el juicio, un abogado que defendía a los policías sale y me dice, bueno, Pimentel, no es para ponerse tan así. Lo mismo le digo, mira, esto es un campeonato. Los campeonatos están compuestos por partidos parciales. Ustedes ganaron este partido, porque el campeonato no terminó todavía. ¿Qué significa eso? Que hay un montón de elementos todavía para pelearle a un sistema que margina, en serio, al 70-80% de la humanidad. Entonces, yo creo que como sociedad, como clase media, que por ahí podemos zafar un poco más, lo que hay que hacer es empatizar con los sectores más pobres de nuestra región y del mundo y decir qué hacen para cambiar esto. Y otra respuesta me lleva a esa pregunta tan ingeniosa de cómo la veo, que si todo ese compromiso no viene acompañado por un cuidado y un respeto al medio ambiente, no la vamos a ver nadie. Ni los que están en el sistema capitalista dominante, ni los que queremos un sistema humanista, socialista, si querés, desde mi visión, con una arraigambre cristiana o religiosa. Conozco una cantidad de religiones. En realidad, los cristianos en el mundo no somos la mayoría. 1.500.000, 1.500 millones de habitantes, de cristianos, más o menos. El resto son un montón de religiones. Musulmanes creo que son más. Entonces, creo que tiene que tener las nuevas generaciones que vienen esa visión, ¿no? De compatibilizar un proyecto que incluya a todos y en armonía con el medio ambiente. Ahí te puedo decir que la veo mejor.
se encierra. Siendo ya a otro lado, ¿no? ¿Desde qué distancia más o menos se puede medir, o quiero decir, en cuestiones, sí, metros cuadrados, el barrio 17 de marzo? ¿Las dimensiones? Las dimensiones. Ah, qué la buena. Porque, ¿sabes? Te pregunto porque a mí siempre me queda la duda de dónde termina dónde empieza. Bueno, a ver, empieza en la avenida Crovara. Sí. Limita con Ruchi, que en su momento era San Petersburgo. Cuando tomamos la tierra hace 37 años era San Petersburgo. Claro. Crovara, el barrio Puerta de Hierro y el barrio San Petersburgo. Esa es la ubicación geográfica y los límites. La extensión, hoy ocupan 47 manzanas, incluido en una de esas manzanas está la manzana comunitaria. Claro. Que quiero decir que esa manzana comunitaria costó horas, semanas y meses de discusión de no ocuparla. Y que nosotros siempre tuvimos claro que que el hábitat no es solamente el pedazo de tierra para la casa y la vivienda para vivir. El hábitat tiene que ver con los lugares comunes, mercados, colegios, salas de primeros auxilios y lugares de esparcimiento y lugares de practicar las creencias y la fe. Y así fue como se respetó esa manzana comunitaria. Se quiso tomar un montón de veces, las discusiones venían por izquierda, diciendo, ¿cómo vos que iniciaste esto y ahora no permitís que acá necesitamos vivir? Sí, le digo, pero van a ver cómo el día de mañana lo van a valorar. Y hoy me junto con gente que tiene tu edad y que ha nacido ahí o que llega muy chiquita y entienden de que sí, que era fundamental porque los chicos tienen un lugar donde jugar a la pelota, el vóley, practicar la fe, estudiar, y le han dedicado un lugarcito, desgraciadamente, a 3 chicos que murieron bajo la corrupción que fue el incendio, el desastre que fue en Cromañón. El barrio 17 de marzo, a mí, si vos me preguntás qué significó, pensando por las medidas, la primera medida que te digo fue la que a mí me marcó, por ejemplo, qué es lo que tenía que hacer como militancia. Hasta ese momento era un militante político tradicional, joven, que venía militando en la clandestinidad durante la dictadura, y que cuando vino la apertura democrática, año 82, post-Malvinas, nos dieron la tarea de reconstruir los partidos políticos que en general eran de los viejos nuestros que habían militado. En el caso mío, de la democracia cristiana, un día mi padre me dice, pero eso me lo dijo en el 80, mirá, te voy a dar una serie de nombres y teléfonos, hablar con los hijos de estos compañeros para empezar a organizar las juventudes políticas. Así, de una manera muy cuidadosa, yo sabía cómo había que hacerlo. Y así fue que con 81, 82, fines de 82 vino un poco la creación de la multipartidaria, es lo que hace a los partidos políticos adultos, y en las juventudes, el movimiento de juventudes políticas. Fue muy interesante porque ahí nos juntábamos, y eso fue iniciativa nuestra. Yo militaba en la Juventud Revolucionaria Cristiana, en un sector que era Humanismo y Liberación. Y se había dado un conflicto con Chile. Estuvimos en un conflicto con Chile y a mí se me ocurrió llamar a una convocatoria de las juventudes chilenas y argentinas y al mismo día, a la misma hora, hacer 2 grandes marchas en Santiago de Chile y en Buenos Aires. Y las autoridades de las juventudes políticas de Chile y de Argentina, que estábamos en dictadura, uno con Pinochet y otro acá con los militares, en Videla, bueno, en ese momento estaría en Viola, seguramente, sí, creo que fue el periodo de Viola, y se pudo organizar, y las reuniones las hacíamos en un local de Humanismo y Liberación, ahí en Pasco y Rivadavia. Y ahí juntamos algo que nunca había pasado, todas las juventudes políticas desde la izquierda, ultraizquierda, hasta la derecha, ultraderecha. Y venían los jóvenes en ese momento del MAS, ¿no? Que después se transforma en, bueno, hoy en lo que es el FIT. Y del otro lado, en la juventud de Alzogaray, que eran los liberales, que hoy se puede traducir en Larreta, Macri, toda esa gente. Los radicales, la juventud peronista, la juventud comunista, nosotros, la juventud de la democracia cristiana, la juventud transigente. Y fue muy interesante porque Ernestina Herrera de Noble, que estaba dirigiendo el diario Clarín,
sacó en la editorial, que ella lo escribía los domingos, ese domingo posterior a la marcha, hizo una linda nota realmente de homenaje a las juventudes de ambos países, diciendo, miren, mientras los adultos nos peleamos, miren nuestros jóvenes que están llamando a la paz. Y eso fue una idea nuestra, que la pudimos complementar en combinación con los jóvenes de Chile, que culminaron las autoridades de las juventudes políticas de ambos países en un abrazo y en una celebración ecuménica en el Cristo Redentor en Mendoza. Se hizo esa actividad y las marchas que fueron masivas, todos pidiendo la paz. No digo que hemos evitado la guerra, también vino el representante del Papa, pero hubo un pronunciamiento de los jóvenes, ¿no? Eso es un hecho que me marcó bastante, y el otro hecho que me marcó, bueno, que después vino a tu pregunta, la necesidad de acompañar a 200 familias que iban a ser desalojadas en el verano del año 86, cuando se produce la toma del Tambo, primero, 6 de enero, y la toma del 22 de enero, a los días. Cuando se toma el Tambo, que lo encabeza Luis de Lía, un maestro desconocido en esa época, cristiano, de las unidades de base, yo me entero, yo no lo conocía, pero me entero que volviendo en unas vacaciones que había ido con la familia, un cuñado me dice, che, ¿vos sabés qué? Gente que tomó una tierra, la quisieron desalojar 2 Falcon verdes que entraron, ametralladora, a tiro limpio. Y en esa balacera hieren a un chico, un joven, y le cortan la pierna. Le pierde una pierna porque no se la pudieron recuperar de la balacera que le habían dado. Y la verdad que eso me pegó mucho, me llamó la atención y dije, no, hay que ir a solidarizar. Fui y no le chingué a la toma, fui a la otra, fui el 22 de enero, y en el 22 de enero estaba la Juventud del MAS, que nos conocíamos justamente por las juventudes políticas. Ya hacía 5 años que veníamos militando en las juventudes políticas. Y los jóvenes que me conocían ya, medio como celosos, que no le vaya a soplar su espacio de lucha, de militancia, me dice, mirá, Pablo, acá estamos organizados, estamos bien, pero ¿por qué no vas allá enfrente, que hay 200 familias que se ubicaron en un terreno privado y que ya les llegó la orden de desalojo? Le digo, bueno, sí, yo lo que quiero es dar una mano, ver qué podemos hacer. Y así fue como yo me conecto con la gente del privado que le habían puesto el asentamiento ese. Hoy el asentamiento Cabezas, que nosotros, bueno, fui, me acerqué, me solidaricé, nos fuimos conociendo, ellos a mí, yo a ellos, al barrio, y ahí yo le propuse dejar el barrio, ir a otro lugar más seguro, porque intentamos hablar con el juez y el juez ni nos atendió. Fuimos a hablar con la policía para evitar el desalojo, y el comisario, que yo quiero también compartir esto, que fue muy fuerte, porque yo en ese momento había acompañado mucho a mi padre, ya mi padre había muerto hacía 2 años. Mi padre fue fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, bueno, militó los primeros años toda la dictadura en busca de desaparecidos, acompañando a las madres, abuelas, y tenía bien claro cuál había sido el rol de la policía, del ejército, o sea, tenía bien claro de los grupos de tarea, y cuando nos sentamos frente a este tipo, que tendría 50 años, yo lo que me vino a la mente, lo miré y dije, por adentro mío, digo, pensar que estamos frente a un represor. El chico habrá formado parte de los grupos de tarea, porque te estoy hablando año 86. Sí. Hacía 2 años y meses que habíamos recuperado la democracia. Los grupos de tarea estaban intactos. Todavía circulaban los Falcon verdes, se habían hecho el juicio de la Junta, pero hasta ahí llegamos. Nada, y el tipo dice, bueno, la verdad les agradezco, porque para los jueces es muy fácil, dan la orden de desalojo, nos los dan a nosotros somos los perros malos, tenemos que ir a sacar a la gente, y le digo, ¿dónde lo va a llevar, comisario? No, yo lo voy a llevar a la ruta más cercana. Esto lo digo porque mucha gente rechaza hoy lo que son las tomas de tierra, siempre las rechazaron, ¿no? La clase media siempre rechazó las tomas de tierra porque, bueno, desvaloriza. Yo entiendo que no es simpático, pero es menos simpático ver una familia viviendo en la calle. Es mucho más duro que una toma de tierra, ver a una familia viviendo en una vereda o en un puente. Digo esto porque si no hubiéramos intervenido a acompañar, que después surgió de dejar ese lugar el 17 de marzo, se hubiera hecho una gran villa en la intersección de Avenida Cristianía y Ruta 21, que era donde iba a dejar este hombre a las 200 familias.
Dijo, no, ahí se pueden hacer unos ranchitos al costado, está el Club José Hernández, ¿viste? Y del otro lado está el bosque. Se hubiera hecho ahí una villa. Y se elige un día lunes para marchar, un día lunes a las 8 de la noche, que llegaban todos de trabajar, y así fue como se encara una marcha. Y ese fue mi ingreso a la universidad. Yo siempre digo que el barrio Vicente de Marzo fue mi universidad. Ahí fueron largos años de estudio donde pude entender, conocer el dolor, el sacrificio, las alegrías y las tristezas. Y el morir por una causa, ¿no? Como 3 bebés que murieron acompañando a sus padres cuando se les quemó su casita, que son efectos de la pobreza. Bueno, esa fue mi universidad. Mirá, de las medidas salimos a... No, un fuerte sentimiento, un agradecimiento a que me hayan permitido desde afuera. Porque yo me acuerdo que la noche que tomamos la tierra, Luis Delía, que venía con una lógica, que lo respeto, ¿no? Luis tenía una lógica más pragmática de la política y de conducir, que yo por ahí soy más idealista, principista del principio, ¿no? Pienso mucho las cosas. Y él esa noche me dijo, Pablo, vos tenés que ser presidente de esta toma. No, Luis, ¿cómo voy a ser presidente de esta toma si yo no soy un carente de vivienda? No, pero no entendés, vos tenés que estar al frente porque a vos ya te relacionaron, que llevaste a la gente, que te creyeron, que vinimos, yo te acompañé, y vos tenés que ser presidente. Y después porque claro, él hizo una cuenta electoral interesante, y yo, digamos, no, se podía hacer igual. La realidad es que éramos muy jóvenes, teníamos 28, 29 años, recién casados, con hijos chiquitos, más o menos coincide la contextura familiar, la integración familiar de ambos. Luis tiene 5 hijos, yo tengo 4, y nada, cuando empezamos teníamos un hijo, 2 hijos él, yo tenía una hija, la mayor. Y él pensó, digo esto porque también entendiendo esto se entiende un poco también la idiosincrasia de la dirigencia actual. Los derechos humanos son para todos, sin excepción de raza, credo, ni factor político. Todo el mundo está amparado por ello. No se deben quebrantar. Y cuando eso sucede, existen personas que defienden la causa para hacer de un mundo más justo. Memoria de un siglo. La naturaleza del ser humano es vivir en un mundo mejor. Que juntos podíamos pelear el liderazgo en la zona y ganar la intendencia. Éramos jóvenes, éramos militantes. Habíamos logrado una organización de masa. No es moco de pavo. En 3 meses se resolvió 5.500 terrenos para 5.500 familias. Multiplicarlo por 4 o 5 cada familia es un número de personas. Donde había que organizar desde todo, ¿no? Y lo hicimos. Que fue un aprendizaje. Entonces, cuando él me planteó eso, yo digo, bueno, Luis, pero eso va por otro nivel. En todo caso, sí, yo soy militante político, también aspiro a que para transformar las cosas hay que ganar, no solamente el gobierno, hay que construir el poder. Construir el poder popular, así que no está mal. Pero bueno, la primera discusión que teníamos con Luis fue esa y le digo, no, tiene que ser gente de acá. Y así fue como el 17 de marzo se organizó con gente de la zona, ¿no? De San Petersburgo, de Puerto de Hierro, de San Alberto y del privado, de los que habían ido. Fue una experiencia maravillosa y cierro por lo menos este capítulo con esto, que ahora me dan la oportunidad de acompañar la frutilla de la torta, porque el padre Tano me pidió que acompañe a organizar a los vecinos nuevamente. Están organizados, pero un poco desunidos, entonces hay que tratar de unir para la escrituración. Claro, sí. Exacto, para la escrituración. Yo digo, es maravilloso, porque después de 37 años que te inviten y ya con una vida bastante larga en la militancia y estar en esta etapa de alegría, porque una de las cosas que nosotros siempre decíamos es que el lote era para una familia, que no metan otra familia, que no subdividan, que no hagan un pasillo, ¿no? Que mantengan el 10 por 30, porque el día de mañana se iba a cotizar a valor inmobiliario y si se querían ir, se iban a vender con una escritura que es muy distinto a malvender dentro de lo que es la economía informal de los barrios. Los barrios humildes entras en una economía informal, en una justicia informal, en una metodología de búsqueda de seguridad informal. Tenés que encontrar los mecanismos porque no entra la policía, tenés que ver cómo sacás la basura a los lugares donde pasa el basurero.
Entonces se generan por ahí changarines que te levantan la bolsa y te la llevan con una moneda. Es toda una formación. En cambio, por ejemplo, quienes están ahora en la tarea de urbanizar, nos dicen que es muy fácil urbanizar el Tambo 22 de enero y 17 de marzo. Porque cuando se planificó la toma, se organizó, se planificó, se respetaron las calles, las trazas preexistentes, se hicieron las veredas, los terrenos tienen 10 por 30 o como cuadre, por ahí un poco más grande. Se respetó un espacio comunitario, se dejó lugar para una sala de primeros auxilios. Entonces las autoridades que tienen que ver con el hábitat, arquitectos, urbanistas, dicen la verdad, es maravilloso, porque hay lugar para meter la cloaca, el gas, el agua, está todo. Sí, por eso digo que es muy importante esto, que primero, la toma social es para el que no tiene nada, va, la ocupa y resiste, no para quien se monta sobre la pobreza y especula, que lo hay también, lamentablemente lo hay. Yo aclaro esto, la especulación no es patrimonio del que tiene plata, el oligarca, el capitalista, no, la especulación es patrimonio de la especie humana. Hay quienes especulan y otros que no. Pero yo considero muy miserable el que se monta sobre la pobreza para o querer construir poder personal para uno o para hacer un negocio, ¿no? De vender, usufructuar o alquilar a alguien. Bueno, esas son algunas experiencias que nos ha dejado acompañar estos procesos, que yo les llamo procesos de liberación. Está bien dicho. Aparte del 17 de marzo y la 22 y el... Sí. ¿Activaste los soldados? Sí. Bueno, el hecho de haber estado en el 17 de marzo, por supuesto que como organismo de derechos humanos acompañamos y evitamos desalojos en muchos barrios, aplicando una metodología que tiene que ver con metodologías activas pacíficas no violentas, basadas en la vida que llevó adelante uno de los hombres que liberó a la India de las garras de uno de los imperios más jodidos, que fue el Imperio Británico, sin tirar un solo tiro. Poniendo su cuerpo, la cárcel, ¿no? Los ayunos, las huelgas de hambre por larguísimo tiempo, y resistiendo, ¿no? Los palazos. Y eso yo por lo menos lo apliqué en dos oportunidades y dio resultado. Y se evitó un desalojo de 200 familias que ya estaban asentadas hacía 4 o 5 años, que es Tierra y Libertad, ubicado en Ciudad de Vita, atrás del 22 de enero, muy cercano a la Ruta 21, que se habían encaprichado en realidad a pedido de vecinos de Ciudad de Vita que rechazaban todas las tomas, ¿no? Quiero aclarar que yo viví ahí desde el año y medio que tenía, y a la familia Pimentel no nos conocen, ¿viste? Mi padre y con mi madre fueron precursores, fueron uno de los primeros habitantes, junto con varias familias y entonces el hecho de que aparezca un Pimentel en el diario, nota de tapa, tomaba las tierras y demás, produjo, bueno, un gran rechazo, ¿no? Odio, rechazo, bueno. Entonces, cuando se da esto en el 2010, en Tierra y Libertad, bueno, yo sugerí resistir con una cadena humana, donde no tenía que haber respuesta de nada, ni de malas palabras, ni pitazo, ni taparse la cara, ni nada, ni prender fuego, simplemente resistir. Pero me preguntaban, bueno, pero si no quieres llevar, bueno. ¿Cuánta gente era? Y 200 familias, 4 manzanas. ¿Y acataron todo eso en esa movida? Sí, fue el día anterior se hizo una asamblea, ¿no? Y vino la orden de desalojo. A mí me avisó un fiscal, la verdad que el fiscal tuvo un buen gesto porque me dijo, mira Pablo, me avisaron del desalojo y yo me niego a desalojar. Ese fue Federico Russo, el hijo del viejo caudillo que es fiscal, Federico, chacho, bueno, ahora debe tener 50 años Federico. Le digo, bueno, te agradezco mucho. Me dice, pero mira, me sacaron la causa porque yo le dije al juez, no, yo no lo llevo adelante. Iba a ir mi compañero Longobar, un fiscal. Pero te avisó que se lleva adelante. Ya están acuartelados más de 1000 policías para ejecutar la medida. Entonces fuimos a la asamblea que se hizo con vecinos y entonces yo propuse la resistencia activa pacífica no violenta. Y otro grupo de jóvenes que eran de un centro cultural
que tenían un centro cultural ahí en el barrio, pero no vivían ellos. Y proponen que no, que había que armarse con bomba molotov, taparse la cara y resistir violentamente. Resistir. Entonces, bueno, pongámoslo en votación, que decida la gente, el barrio. Y todo el barrio decide mi propuesta. Pero claro, todos, cuando se salió elegida mi propuesta, bueno, inventé la hora, explícala, ¿cómo vamos a hacer? Y la expliqué que había que rodear todo el predio, que había que hacer una cadena humana, que había varios pasos. Había que estar ahí tranquilos, que si se acercaba la policía nos agarramos de la mano, que si la policía nos quería llevar nos sentábamos en el piso. Eso tiene que ver con la resistencia que hacían también los hippies en la década del 60, cuando peleaban por la paz, después de la Segunda Guerra Mundial, y la policía venía, se sentaban, ¿viste? Entonces, algunos se los llevaban o no, y le digo, bueno, y de última nos llevarán a todos presos. Y así fue, se dio el día, fuimos muy temprano, yo me acuerdo que fui muy temprano, y estos chicos se fueron medio renegando, ¿no?, de que habían perdido su propuesta. Yo le pedí a mis hijas, porque mis hijas venían acompañando desde un grupo juvenil de Ciudad Evita que le habían denominado Evita el Tupper. Evita el Tupper. Evita por evita, y evitar el tupper es evitar taparte, evitar tapar algo que es una realidad. En ironía a sus familias que estaban en contra de las tomas, pero los chicos no, los más jóvenes de Ciudad Evita no. Entonces, un poco para acompañar esa lucha, estaban mis hijas también, yo tengo 4 hijas. Y cuando yo me voy, que me voy 5:30 de la mañana en bicicleta, una llega con un remis y le digo, Mayra, ¿de dónde venís? Mayra tenía 18 años, 19. Sí, y le digo, no, vengo del barrio, papá, estuve acompañando a la gente que se quedó haciendo el aguante. Le digo, pero te dije que no vaya. Y dice, bueno, pues estoy acá, pero aparte te quiero avisar que en tal lote los pibes hicieron, enterraron tanta bomba molotov, todo para resistir. Claro, o sea que una de las características también de la intelectualidad muchas veces que desoye un poco la vida, la opinión del pueblo y quiere como vanguardia iluminada salir a hacer la suya. Así que bueno, cuando yo llegué en bicicleta, cuando venía, vi que bajaban de un montón de camiones y colectivos, 800 policías, que eran los tortugas, todos vestidos con los cascos, las rodilleras. Los derechos humanos son para todos, sin excepción de raza, credo, ni factor político. Todo el mundo está amparado por ello. No se deben quebrantar. Y cuando eso sucede, existen personas que defienden la causa para hacer de este un mundo más justo. Memoria de un siglo. La naturaleza del ser humano es vivir en un mundo mejor. Bueno, yo sabiendo esto, empezamos a llamar a los vecinos, a despertar, porque era muy temprano, 5:30 de la mañana. Pero ya venían bajando la policía. Entonces le digo, che, hay que apurarse. Y ahí llegó el cura, llegó la monja, llegaron los dirigentes gremiales también que iban a acompañar de varios sindicatos, UTEBA, me acuerdo, y los medios de comunicación. Los vecinos habían tenido la precaución de llamar a los medios de comunicación. Y bueno, llegó la policía, se puso a 2 metros de distancia la columna de la gente y que estábamos haciendo la cadena humana. Y el jefe, que era uno de los 4 jefes de la policía de la provincia de Buenos Aires, Raggio, que había sido jefe de la departamental de acá, un tipo que habíamos podido charlar y hacer inclusive academia de derechos humanos con ellos, se vino, saludó y dijo, bueno, Pablo, mirá, ¿dónde nos encuentra? Y le digo, bueno, vos tenés que cumplir tu función y yo la mía. Y me dice, ¿qué van a hacer? Le digo, nos vamos a quedar así. Lo que sí, ten en cuenta de que si llevas preso, no llevas preso a todos también, a los curas, a la monja, a mí, a los dirigentes sindicales, a los vecinos. Todos vamos a desoír una orden judicial. Entonces todos somos pasibles y penalmente responsables de no cumplir una orden judicial. No, es una locura, Pablo, ¿cómo te voy a llevar preso? Sí, le voy a poner acá con la gente. Entonces, cuando yo veía que la policía se iba acercando, le digo, mira, por una cuestión, Raggio, de respeto a tu gente que está trabajando, está haciendo un trabajo, y a nuestros vecinos que están defendiendo lo único que tienen, hasta que ustedes tengan la decisión de sacarnos, que estén por lo menos a 10 metros de distancia, para evitar algún tipo de provocación, tensión, tanto de los muchachos que trajiste vos y de la gente que está con nosotros, que había un montón de pibes jóvenes, que no te imaginas, entre pibes jóvenes de la policía y los nuestros se podía producir ahí un choque.
Y bueno, así es como habrá pasado una hora que iban, venían, hacían consultas, y esto es lo que yo quería contarles, que había una loma a unos 50 metros y estaban los vecinos de Ciudad Evita, de los chalets, los vecinos de clase media, los que habíamos recibido una muy buena casa en la década del 50 de parte de la Fundación Evita, yo me incluyo, porque mi padre fue beneficiario por el banco hipotecario de una linda casa donde nos pudimos criar todos los 8 hermanos con mis viejos. En realidad tuvo que alquilar otra casa porque la casa que teníamos era muy chiquita, éramos 10, así que bueno. Pero bueno, los que estaban ahí con filmadoras, filmando, y parecía el Coliseo Romano cuando los romanos esperaban, ¿no?, a los leones cuando, por ejemplo, mataban a los cristianos, o las peleas de los gladiadores, ¿no?, contra los esclavos. Eso parecía, esa escena, ¿no? Los vecinos de clase media filmando y esperando el desenlace de la sangre, ¿no?, el palo de las corridas. Y en ese momento me suena el teléfono y era el ministro de Justicia de la provincia, que lo conocía, me conocía, y me dice: mirá, Pablo, es una locura, estoy viendo por televisión, es una locura lo que puede pasar. Le digo: sí, es una locura que vos mandaste, le digo, porque la policía la mandaba. Dice: sí, yo tengo que cumplir, el juez me la pidió y, bueno, evitémoslo, le digo, ya lo vemos. Me dice: sí, no, yo la verdad que voy a hablar con el juez para decirle que voy a retirar a la policía, pues es una locura, y vos andar a hablar con el fiscal. Y así fue, como junté a los delegados, junté al cura, vino la monja, y fuimos a hablar con el fiscal, que estaba a 500 metros, ahí en la ruta 21. Me agradeció mucho de haber ido a verlo, porque me dice: mire, Pimentel, yo le iba a avisar que yo también me iba a retirar y no iba a dar la orden de ese loco, porque es una locura. Así que, ¿qué evitó, digamos, la organización de la gente? Hacer tomar conciencia también al sistema, que estaba representado por un fiscal, por un juez, por un ministro y por policías que, bueno, que responden a órdenes que tienen que ver con un sistema que privilegia la propiedad privada ante el derecho de una persona a la vida, lamentablemente. Así que bueno, eso fue también un aprendizaje, un hecho que a mí me marcó también en mi vida militante. Qué genial. Qué cuadro tan técnico. Sí, y hay filmaciones, creo, hay alguna toma de imágenes de ese momento. Y lo paradójico de todo esto, que cuando yo llego, estaban los pibes viniendo con la cara tapada, con sus mochilas cargados de bombas molotov, y yo me tuve que poner muy firme ahí. Digamos, yo tengo una militancia, en serio, activa, pacífica, no violenta. Cuando era joven decidí no ir a los campamentos de adiestramiento militar, sino ir a los campamentos de adiestramiento doctrinario, ideológico. Si no, podría haber elegido las armas también. No. Sin embargo, mi opción fue esa. Y yo les dije, respeten lo que dijo la mayoría. Y la mayoría dijo: resistencia activa, pacífica, no violenta. No, pero con lo suyo lo van a desalojar. Entonces ahí les pegué 2 gritos y quedé como un autoritario, ¿no? Me dijeron: ese viejo es un autoritario. A tal punto que a los 6, 7 meses viene a verme el responsable nacional de los anarquistas, porque es un grupo anarquista. Me vino a ver un hombre de mi edad, con ellos, que quería meter una reunión con usted, la habíamos pactado, le digo: ¿cómo no? Y tuvimos una linda reunión en la PDH, y ya habían pasado 6, 7 meses, y no se había hecho el desalojo. Entonces los pibes como que habían venido un poco más tranquilos, ¿viste? Pero enojados por mi actitud, que tuve una actitud con una voz de mando, y usted al final parece un policía. Y ¿sabes lo que pasa? Que hay veces en la vida que hay que ponerse firme y evitar con una cosa que puede ser antipática un mal mayor. Sí. Pues si usted hubiera tirado una piedra, hoy la gente se le perdía su terreno. Y ahí se cayó en la boca. Fíjate lo que son las cosas. En el primer aniversario en que Santiago Maldonado estaba desaparecido, todavía no había aparecido el cuerpo, yo decido ir a acompañar a Esquel a la marcha con los vecinos en el primer mes de reclamo. ¿Por qué? Porque Esquel es la ciudad donde estaba justamente la desaparición de Santiago, y está minado por policías, militares, gendarmes, prefectura, pues es una zona de frontera, entonces está lleno de cuarteles. Y me habían dicho que estaba muy picante la cuestión, entonces bueno, fui. Y me hicieron cerrar el acto, después se hizo la gran marcha, entonces cerré el acto.
Hablé, dije lo que tenía que decir, reclamando la prisión con vida de Santiago, haciéndolo responsable en ese momento a Macri, Bullrich y, ¿te acordás? El jefe de gabinete de Bullrich. Bueno, todo eso. Y cuando termino saludando yo, se acerca un muchacho de unos 30 y pico de años, me mira y me dice, pensar que yo a usted lo odié y ahora es mi ídolo, ¿no? Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que te dice? Era uno de los anarquistas de aquella vez. ¿Viste? Y habían pasado 7 años, 8 años. Sí, 7 años habían pasado. Y él me dijo, la verdad que fue un aprendizaje para mí, después me alejé del anarquismo, conocí a mi mujer, me la presenta, profesora, yo soy profesor de historia, y se fueron a vivir a Esquel. Una vida muy linda. Y le digo, bueno, me alegro y te agradezco que lo digas. En definitiva, un poco, uno, qué sé yo, en la búsqueda de militar un proyecto, de llevar adelante una reivindicación concreta, también pretende hacer escuela. Y que los pibes y las pibas que vienen vean que es factible otra forma de lucha. Está la lucha armada, pero también está la otra lucha, que es la dialogada, la hablada. Por ahí lleva un poco más de tiempo, pero se consolida. Así que bueno, una experiencia también para compartir. ¿Cómo en la sociedad, la región, lo que está pasando en Brasil, puntualmente ahí, que para mí fue una noticia que me la esperaba, ¿no? Me hace acordar siempre la novela esta, que no me acuerdo el nombre ahora, la de Isabel. Sí. Me hace acordar mucho de esa novela. Estas cuestiones de el pueblo en el poder y la izquierda, la derecha barriéndolo con un golpe militar. Sí. No me acuerdo. Tiene una película también. Sí, hay una película, estoy tratando de hacer memoria. Mi mujer es una amante de Isabel Allende. Vamos a tratar en cuenta. De hacerla. ¿Qué película? Sí, yo creo que ahí hay una fuerte corriente de una sociedad que va comprando el producto del capitalismo, ¿no? Que es el individualismo, el egoísmo, la falta de empatía por la necesidad del otro. Fíjate vos lo que pasa con las grandes corrientes migratorias de África hacia Europa. Todos los días aparecen noticias que se muere gente intentando salir de sus países por la hambruna, o la violencia, o la guerra. Y muy poca recepción de parte de los países que están un poco mejor. Y los países que todavía estamos peleando y arañándole al sistema democrático para consolidarlo, viene todo un proceso de intolerancia, individualismo, ¿no? Y egoísmo, y de racismo. Por ejemplo, lo que pasó en Brasil es producto de una intolerancia de un señor que empezó como militar, que después pudo llegar a diputado por partido de derecha, y en un momento en que se transformó, mirá, hace 50 años, desde las embajadas de Estados Unidos se aplicaba el Plan Cóndor, que empezó en septiembre con el golpe a Salvador Allende, matando un proceso socialista muy interesante que se venía formando, pero también en combinación con sindicatos que manejaban un poder como los camioneros, ¿no? Que le hicieron toda una huelga a Salvador Allende y se le pudrió el mercado interno, y bueno, la gente empezó a protestar y ahí aprovechó Pinochet y golpeó. Y ahí empezó en escala todos los golpes. Ya venía Paraguay con un golpe de Estado, Paraguay estaba con Stroessner hacía rato, fue la dictadura más feroz, y así todos los países de la región, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay, Brasil, todos estaban con dictadura. ¿Qué pasa en los últimos 10 años? Viene un plan Cóndor II ayornado con golpes judiciales, golpes mediáticos o del establishment, del poder real, que son no de los partidos de derecha. El poder real lo tienen las corporaciones empresariales que tienen más poder de fuego y de dinero que los estados. Ese es el problema. Los estados no tienen la capacidad operativa en plata y por hecho de armas, como sí la tienen las empresas multinacionales y las corporaciones. Eso lleva también a crear medios de comunicación que distorsionan la realidad. Y una sociedad que está en una disyuntiva
de estar permanentemente consumiendo a través de este aparatito, el que tengo yo en el bolsillo y el que tienen todos los chicos, ya no sé, de la edad. Yo tengo un nieto de 12 años que ya hace unos meses ya le han dado su celular. Y que de acuerdo a cómo eduquemos a nuestros hijos, nietos, ese celular puede servir para formar o para deformar. Y todo el mundo tiene acceso a la información. Y si vos tenés medios de información que deforman una sociedad. Y otro de los problemas que estamos teniendo con Brasil, con Perú, con Bolivia, que se produjo un golpe, Ecuador, una revuelta que todavía no se solucionó, es que las sociedades van perdiendo la conciencia crítica. Y cuando vos perdés la conciencia crítica, lo que tomás, lo consumís, sin elaborarlo. Y lo que nosotros proponemos es, no, señores, miren, reciban la información, elabórenla, háblenla con sus padres, con sus vecinos, con sus hijos, con algún amigo, compañeros. Pongan en duda si realmente es cierto o me están queriendo vender, carne podrida. Y la realidad es que en muchos casos se vende carne podrida, la gente lo compra, se enoja, hay poco dinero para distribuir, entonces se enoja con el migrante. Los argentinos tenemos un grave problema que vemos como extranjeros a los miembros de los países limítrofes, pero no a los europeos. Los europeos, es un lujo que hayan venido hace 100 años, 150 años, alemanes, españoles, griegos, judíos, ingleses, irlandeses. Ahora, te viene un paraguayo, peruano, venezolano, chileno, peruano, estos negros de mierda. Y eso lo están teniendo las grandes urbes de la región, Lima, por ejemplo, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, que es un lugar de Bolivia emblemático por el poder económico que discrimina, aunque sea Coya o Aymara, discriminás a los Coya Aymara que vienen de otro lado, porque no tienen una moneda. Y porque yo tengo una moneda, yo te discrimino, vos sos un bolita de tal o cual. No, lo que pasó en Brasil es muy grave porque pasaron todos los límites y hacía una semana que había asumido. Y digo que es muy responsable la muy mala actitud que tuvo Bolsonaro de no entregarle el poder a... Y en esto quiero decir también que Cristina, que no estuvo en la entrega del poder, por más que no nos guste Macri, por más que lo odiemos, yo odio la derecha, no acepto la derecha, no acepto los partidos liberales que llaman a producir cambios que en desmedro de las mayorías populares, pero ella tendría que haber entregado el mando. Eso no fue una buena señal. Eso yo algún día que la vea a Cristina se lo voy a decir. Después le aplaudo con una cantidad de cosas, una política de raza, una claridad meridiana muy inteligente, pero quiso ser más papista que el Papa, diciendo, yo me voy a rebelar y a este no le entrego el mando. No, hubo un voto popular, lo perdimos, pero que también esto que está pasando responde, Rubén, que hay un problema muy grave en el progresismo, en el centro izquierda, en la izquierda, de creernos que la sabemos todas y que somos un montón de grupos metidos en nuestros proyectos personales o grupales y que no producimos la síntesis en conjunto, no producimos una unidad y que creemos que cada uno tenemos la verdad. Y el otro día yo le decía a jóvenes que están liderando movimientos importantes, le digo, no se crean que están arriba de un corcel, el corcel lo montó muy poca gente, llámese San Martín, Bolívar, Juan Azurduy, el Che Guevara, no sé, el mundo Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Hubo dirigentes realmente que marcaron la historia. En esto estamos arriba de ponis. Lo que hay que hacer es bajarse de los ponis y ver qué podemos poner todos en común para un proyecto liberador. No se resuelve con un sector solo, se resuelve con la síntesis que aporte cada sector, que entendemos que para que todo el mundo tenga lo necesario tiene que haber una distribución igualitaria de la riqueza, tiene que haber una reforma agraria y tiene que haber un tratamiento, como empezamos en la entrevista, que todo lo que se produzca en el mundo tiene que venir acompañado de respetar las demás especies, ¿no? La especie animal, la especie vegetal y el medio ambiente, ¿no? Es fundamental respetar el medio ambiente. Yo creo que hoy la preocupación de los grandes países productores y demás es el calentamiento global.
Yo tengo un hermano que vive en Calafate, que vive muy cerca del glaciar, y él dice que es impresionante cómo año a año van creciendo los lagos que están bañando y rodeando Calafate. Eso es por los deshielos que no están contemplados de los grandes témpanos, ¿no?, de hielo que son los glaciares, y eso en todo el mundo. Bueno, se está calentando el planeta. ¿Pero por qué? Por la ambición, por la plusvalía, por la ganancia. Nada, que en definitiva no genera más trabajo porque los están automatizando con robots, dejan la mano de obra al lado, a un costado, no se distribuye bien la riqueza, entonces la pobreza crece y destruye el medio ambiente. ¿Cuál es el negocio? Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como especie, ¿qué estamos haciendo para dejarle a los chicos? Desastre. Entonces, ahora, eso sería como terminar una nota para abajo, ¿no? Yo digo, quiero terminar para arriba. Que hay posibilidades, pero claro que las tenemos todas las posibilidades. Lo que hay que hacer es llevar adelante lo que los hippies decían hace 60 años, ¿no? La imaginación al poder. Entonces, con imaginación construir espacios de poder. Pero con una imaginación no selectiva o vanguardista iluminada. No, yo digo, cada persona, cada ser humano tiene capacidades que tiene que llevar adelante. Y lo que hay que hacer, quienes estamos en movimientos sociales, que por ahí lideramos cosas, es escuchar. Muchas veces en los barrios yo digo, che, aprendamos a escuchar. Los que vamos de afuera, escuchemos a nuestra gente. Pasa que tiene su tiempo. Los pueblos originarios, cuando vos vas a una reunión, a mí una vez me fue una elección maravillosa en Formosa, me dijeron, Pimentel, sáquese el reloj, guárdelo, porque acá no manejamos el reloj, manejamos el tiempo. Y una reunión puede durar 3 días, 2 días. Venga con tiempo, eso me lo habían dicho. Fue una reunión que duró 2 días y medio. ¿Viste? Llegaba la hora de comer, hablaban todos de comer, después se seguía, a la noche comer, después chequeé a dormir, listo, mañana a la mañana seguimos la reunión. Pero todo el mundo hablaba. Y yo digo, para lograr esos protagonismos, quienes hablamos mucho nos tenemos que callar. Y escuchar, nada. Yo digo, es factible, es posible, hubo intentos en la historia de la humanidad, siempre hay intentos de liberación. Que uno dice, bueno, pero el poder capitalista es tan grande que lo aplasta. Sí, pero cuando los pueblos vayan a tomar la suficiente conciencia, no va a haber capitalismo ni armas que le ganen. Sí. Las historias de los barrios nacen desde muchos factores. Sin embargo, cuando las razones quedan por fuera de un Estado que mira para otro lado, alguien debe tomar la iniciativa para que centenares de familias sin hogar accedan al techo propio. Memoria de un siglo. El barrio se hace desde la gente que lo dignifica. Vecinos organizados de Puerta de Hierro. Es un nombre que le pusieron desde una biblioteca popular que hay en Puerta de Hierro, que la lleva adelante un grupo de vecinas, toda la cabeza. Puerta de Hierro está ubicado. Está en el medio del barrio. En el playón hay una iglesia que es padretano, está el playón y enfrente está la biblioteca. Del otro lado del boulevard. Claro. Del otro lado del boulevard. Adentro del barrio. Y ahí decidieron hacer un grupo que se llama Vecinos Organizados. Con el PUN y así, que está buscando la urbanización hace 52 años. Que el Estado le prometió, cuando los llevaron de la capital federal en camiones militares, en la dictadura de Lanús, en Onganía, que iban a estar de 6 meses a 2 años, y que después de ahí iban a pasar a una vivienda definitiva. Año 70, 71, 72. Ha pasado 50 años, 51, 52 años. Y creo que atrás dice la cantidad de años de mentiras, ¿no? Y ahora, bueno, por suerte, y acá quiero reconocer la figura de un joven cristiano que aprendió también en el Navajo Flores, desde muy joven se formó junto con el padre Pepe, tuvo el llamado de Dios, y bueno, después estudió en el seminario y se ordenó, que es el padre Tano, un joven de 37 años, que hace 4 creo que vino acá, ponele 4 o 5 años, la verdad que transformó el lugar, creando espacios de contención a los jóvenes que tienen problemas con la droga y trayendo una cantidad de oficinas públicas que ayudan a solucionar temas de documentación.
lugares deportivos. Sí, le dan espacios a lugares vacíos. Sí, las pide y edificio nuevo. Ahí me contaron que los compañeros del secundario, mientras él iba formándose y comprometiéndose con las villas de Capital, organizaron una fundación. Entonces, a través de esa fundación, parece que está bien administrada, consiguen fondos, y entre los fondos que aparte el Estado aporta, se la pasa construyendo. Y todas cosas que son útiles. Educación, contención, formación terciaria y formación con salida laboral. ¿Viste? Panadería, electricidad, gas, y emprendimientos que tienen que ver con la comida, gastronómicos. Ha hecho 2 lugares como roticerías, ¿no? Que trabajan muy bien. Una ahí, en el predio del Polideportivo, y otra en el Mercado Central, donde venden comida. Y eso es impresionante cómo funciona. Y vos vas a comer y es riquísimo, y es muy económico. O sea que también, desde estas experiencias de las barriadas y de los barrios organizados, le podés pelear a una economía formal, con una economía mucho más adecuada al bolsillo del asalariado o del changarín, ¿no? En combinación con los grupos juveniles, con los de Juan Graboy, el MTE, la UTEP, que el MTE es el Movimiento de Trabajadores de la Economía Popular, que aglutina a casi todos los cartoneros de la Argentina. Hay otros grupos también. Tengo una hermana, Virginia, que es una de las primeras que empezó a estudiar el tema del reciclaje y la basura hace 35 años en Argentina. Y fue una de las pioneras que armó cooperativas de recicladores. Después se fue, por suerte, masificando, lo tomaron. Y hoy los municipios están todos con el tema de la separación de basura, ¿no? Y bueno, eso ha generado en la zona que también empuje la urbanización de Puerta de Hierro y San Petersburgo. Hay que decir que fue, la verdad, todo el impulso que le dio la comunidad organizada y que a la cabeza empezó Bachi y lo siguió el padre Pablo. Y bueno, el otro día justo me dieron la remera. Y la verdad que entonces, sabiendo que iba a tener esta nota para difundir, para dar a conocer que un barrio que siempre sale en los medios de comunicación, en crónica, pero en las tapas rojas, donde hay un delito, donde venden droga, donde salen los pibes chorros, está saliendo hoy el proyecto de urbanización, creado por ellos mismos, que ahora estamos en una mesa de diálogo con las autoridades de la provincia y del municipio, para hacer un mix entre los proyectos que traiga el Estado, pero también los vecinos le han dicho que quieren llevar adelante los modelos de vivienda que han discutido y que están esperando hace 50 años. Que tienen todo el derecho a ser escuchados y que se haga como ellos lo desean. Para terminar, ¿te queda algo para decir? No, en eso, nada, que también retomé ese acompañamiento que habíamos empezado en la década del 90. El padre Tano me llamó para poder acompañar y con gusto dije que sí. Un tema que sí me gustaría compartir es que después de la experiencia de mi paso por la universidad, que se llama 17 de marzo, y está ubicada en Crovara y Ruchi, algunos me preguntan si estudié algo mal, y digo, sí, hice un doctorado. ¿Qué doctorado hiciste? Y la urbanización de Villa Palito, ¿no? Cuando empezamos, y el padre Bachi me llamó para dar una mano en el año 99, cuando yo decía que íbamos a urbanizar esa villa, se reían diciendo, mirá, Pablo, vos sabemos que soy idealista, fundamentalista, pero no tanto. Urbanizar Villa Palito, bueno, los invito, vayan. 23 años de mucho... Y yo le contaba eso a Balestrini cuando lo conocí, le interesamos por el tema del proyecto. Le digo, mira Alberto, te dejamos un barrio que está, la tierra está trabajada, podés sembrar tranquilo porque la tierra, que es la sociedad, que es el vecino de Villa Palito, entendió y va a entender cómo viene el proceso de urbanización. Ojalá que le den el carisma que pensamos. ¿Sabes qué significó eso, Rubén? 3 años de reuniones 2 veces por semana que empezaban a las 8 de la noche después que terminábamos de laburar y terminaban 2 o 3 de la mañana. Y hay veces que yo no me iba porque no podía terminar una reunión con la gente peleada. Porque yo sabía y había aprendido el 7 de marzo que los barrios más humildes, la gente tenía que salir de una reunión entendiendo cómo fue la cosa, porque al otro día si no se hablaba, no se quedaba la trompada en la calle. Así que fueron 3 o 4 años de un proceso de acompañamiento muy interesante y que consolidó
y preparó el terreno para después, cuando vino el kirchnerismo, que vino con la plata del Banco Mundial, con la plata del Banco Interamericano de Desarrollo, para aplicar a cooperativas. 12 cooperativas se crearon en Villa Palito, de los cuales se hicieron el 50% de la casa, y el otro 50% lo hicieron empresas, ¿no? Y que varias cooperativas están funcionando, ya algunas han terminado de construir las casas y agarraron obras afuera, les quedó una herramienta para trabajar, aprendieron, son maestros mayores de obra. Digo, es factible, por eso, pelearle a un sistema capitalista desde estas experiencias. Esto me faltaba de contarlo. Qué bueno, qué lindo. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
por favor.